Lo que me gustaría decir interesante es que ese imaginario que tenemos de esa multiplicidad de relojes para el universo que pueden haber por los efectos gravitacionales y esa multiplicidad de relojes que creemos entonces no podemos relacionar o no sostienen ningún vínculo, no parecen sostener vínculos entre ellos, nos dan esa impresión. Lo que estamos viendo con el análisis de estas tablas del marco de referencia de la Tierra como ejemplo, que sería la tabla de arriba, y el marco de referencia de la Luna, que sería la tabla de abajo, lo que estamos viendo es que independientemente de esa impresión que nos den todos esos relojes relativos del universo, ¿cierto? Como pareciendo que no hay ningún tipo de conexión, lo que estamos descubriendo, incluso probando con estas tablas sencillas, es la existencia efectivamente de que, aunque esos relojes aparenten no sostener ninguna conexión, sí la hay, y esa conexión a lo que está apuntando es a la existencia del tiempo y espacio absolutos. Y tú puedes preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esos relojes están describiendo, se comportan como desde una situación del tiempo y espacio, ¿cierto? Están en una situación. O sea, es como miden el comportamiento de una situación de la que son parte y es de estar en el espacio. Y como los efectos de la gravedad varían, esos diferentes relojes en la situación en la que estén estarían midiendo esa situación, esos efectos de la gravedad si son menores o mayores, estarían midiendo esa situación, pero con respecto al tiempo y el espacio universales. Entonces, lo interesante de estas tablas es que nosotros, por ejemplo, podemos medir esas diferencias y que incluso si llegamos a cambiar el marco de referencia, si pasamos de medir ese tiempo y espacio desde la Tierra a ponerlo desde la Luna, recordemos que eso dando la impresión de que parece entonces no haber conexión o parece que el tiempo fuera relativo porque hemos creado otro marco de referencia para medir el tiempo y el espacio, digamos desde la Luna y no ya desde la Tierra, recordemos que podemos establecer equivalencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ya he dicho, si la gravedad de la Luna es menor a la de la Tierra, si hay una diferencia relativa de menos 0.4, este dato es desde el cual, como está la gravedad normal para la Luna, desde este dato, como es menor la gravedad de la Luna, desde este dato establecemos el tiempo lunar. Desde acá partimos a establecer el tiempo lunar, ¿cierto? Entonces aquí lo que hicimos fue una equivalencia para poder desarrollar ese tiempo lunar, ya que como la gravedad de la Luna es menor, ¿cierto? No puede tener los mismos datos que la gravedad de la Tierra, porque la gravedad de la Tierra es mayor. Pero tiene que haber una equivalencia, es decir, que muestre cómo la gravedad de la Luna, siendo menor, queda enmarcada en el marco de referencia de la Tierra. Y al ser menor, al establecer el marco de referencia de la Luna para medir el tiempo y el espacio, se tiene que ver esa diferencia y acá se puso, que fue menos 0.4. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver que tiene de bacano esto para entender esa maquinaria de ese reloj universal es que nosotros vamos a poder captar y relacionar y establecer equivalentes entre todos esos diferentes relojes relativos. Todos esos relojes del universo que parecían no tener conexión, que parecían no dar la impresión de una máquina integral y universal, sí lo hay. Pero acá no estamos hablando de que la vida es un mecanicismo, no. Digamos que nosotros tenemos voluntad, ¿cierto? Tenemos libre albedrío y demás, pero lo que estamos mostrando es el funcionamiento del tiempo y del espacio, ¿cierto? Por mostrar ese funcionamiento, es decir, por mostrar que hay un tiempo y un espacio, eso no quiere decir que no tengamos voluntad, ¿cierto? Entonces que se entienda esa situación. Nosotros podemos analizar esos diferentes relojes relativos de la Tierra,
¿cierto? Entre ellos mismos, es decir, cuál sería la diferencia relativa de un reloj de la Tierra en una situación de menor gravedad con uno de mayor gravedad, ¿cierto? Por ejemplo, acá haríamos una resta y veríamos cuál sería esa diferencia. Recordemos que estos números son ejemplos, los he puesto con datos sencillos para que entendamos, y además podemos relacionar estos relojes relativos de la Tierra con estos relojes relativos lunares, ¿cierto? Y no solo relacionar, sino establecer equivalencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en la Tierra pasa un segundo, y en la situación de menor gravedad de la Tierra está pasando 0.9 segundos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia relativa que se está generando de menos 0.1. ¿Qué está diciendo este dato? Que el reloj relativo de la Tierra en una situación de menor gravedad en relación al de la Luna, al tener una diferencia de menos 0.1, cuando la Luna marca un segundo, el reloj relativo de la Tierra en menor gravedad va a marcar 0.5, porque ya vimos que era de 0 menos 1 la diferencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que podemos establecer equivalentes entre ese tiempo de la Luna y los diferentes relojes relativos de la Tierra y viceversa. O sea, mostrar esa integralidad entre marcos de diferencia, ese detrás de los marcos de referencia, por decirlo así, o cómo están vinculados a partir de equivalencias esos marcos, y en la medida en que esas se hacen equivalentes, eso está apuntando a que hay una sincronía, ¿cierto? Aquí hay un desenvolvimiento común y absoluto entre estos marcos, aunque los datos den la impresión inicial, a cualquiera que lo vea sin entenderlos, den la impresión de que no hay conexión. Pero por ejemplo, ya vimos, hombre, si esto expresa datos de menor curvatura en relación a esta, ¿por qué pasa? ¿Por qué son tan diferentes? Tú dirías, no se pueden compaginar estos datos. Sí se pueden compaginar porque la curvatura de la Luna, siendo esta la tabla de la Luna, el marco de referencia de la Luna, es menor. Es menor, lo que está causando los efectos de la gravedad con la Luna es menor. Entonces estos datos tienen que ser menores. Y si tú te pones a pensar, efectivamente si son menores, ahí hay una coherencia con los datos de la Tierra, porque la gravedad de la Luna es mayor. O sea que yo puedo decir, yo puedo establecer esa relación, ¿cierto? Y aquí la establecí como equivalente porque si el estirón que causa la gravedad de la Luna apenas alcanza 4.4, yo puedo tomar este dato y dividirlo entre 10 para la Luna y establecer en esos 10 segmentos cuánto alcanzó la curvatura, o sea, cuánto fue lo que más estiró ese espacio en esos 10 segmentos. Es decir, aquí puedo ver que simplemente lo que hice fue dividir este dato. O sea, ya hay una equivalencia, porque pasé de este 4.4 a dividirlo entre 10 segmentos, no me saqué ningún número, sino que esto ya está integrado acá. Los datos de ese marco de referencia de la Luna estarían en este caso integrados acá. O sea que este marco no es tan separado como este otro, sino que ambos apuntan a describir el comportamiento del tiempo y el espacio. Yo utilizo mucho estos datos porque la idea es que tú puedas ver la información, podamos analizarla acá y que no sea simplemente como un tema de opinión, yo pienso, sino si vamos a pensar, que sea con esta información para entender y evaluar ese tiempo y espacio absolutos, y que tú también te hagas una idea sencilla, un ejemplo, ¿cierto? Que nos permita precisar esa comprensión del tiempo y el espacio, y que veas cómo esos diferentes relojes relativos yo los puedo establecer como equivalentes, ¿cierto? Yo puedo ir estableciendo equivalentes del reloj de la Luna, el reloj de la Tierra, y que todo eso apunta como a lo mismo. Apunta es a lo mismo, a ese tiempo y espacio absolutos. Pero no es lo mismo la situación desde la que lo estamos viendo. Y ese cambio de situación no implica que el tiempo y el espacio sean relativos, ¿cierto? Sino que está mostrando que esos marcos nos están permitiendo observar ese tiempo y el espacio absolutos, ¿cierto? Que están apuntando a ver ese tiempo y espacio absoluto, que independientemente de estos marcos, ambos describen ese tiempo y espacio absoluto. Entonces nada, la invitación es a que medites este contenido, que lo analices y esperemos que
avancemos en la construcción de estos análisis para que tú captes más fácil el asunto.